Mi nombre es Miguel Facundo Chinguel, DNI 028-52-277, procesado en delito de corrupción de funcionarios. Es de que el señor Facundo Chinguel habría pertenecido, liderado una organización criminal que proponía libertades y que obviamente las obtuvieron, internos de tráfico ilícito de drogas, que mueven ingentes cantidades de dinero. Mis manos están limpias, jamás le cobré un solo centavo a ningún interno. Fue el caso más mediático en su tiempo, el que acaparó las primeras planas, los titulares, el caso del que se hablaba todos los días. Fue el mayor escándalo de corrupción durante el segundo gobierno del expresidente Alan García. Corría el año 2013. En el mundo fallecía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y asumía hasta ese entonces un casi desconocido Nicolás Maduro en su reemplazo. En el Vaticano, la renuncia de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI como papa remeció al mundo católico, y en el Perú, una mega comisión del Congreso hizo público a la prensa que entre los años 2006 al 2011, durante el régimen aprista, fueron indultados más de 5.000 reclusos con conmutaciones de penas presidenciales, de los cuales 3.207 eran narcotraficantes. Esta comisión era la encargada de evaluar los casos que podían ser sometidos a indultos. Lamentablemente se advirtió que una constante en alguno de ellos, que se otorgaba a integrantes, a personas que habían sido condenadas como integrantes de organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas, quienes no solamente se les otorgó el indulto, sino que previamente se les redujo las penas que se les había impuesto inicialmente, ¿no? A través de la conmutación de penas. Primero un proceso de reducción y posteriormente un proceso de indulto. Liberaciones que para la Fiscalía tuvo precio. Y todo partía de un informe clave de una comisión de gracias presidenciales. Para la elaboración de estos informes hubo cierta participación de internos mismos del penal, quienes se encargaban de seleccionar a aquellas personas que estarían en condiciones de pagar dinero con la finalidad de obtener un informe favorable. Todos los reflectores apuntaron entonces al presidente de dicha comisión, el aprista Manuel Facundo Chinguel, a quien se le dictó prisión preventiva. Declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva solicitado en contra de Miguel Facundo Chinguel por el plazo de 9 meses y de Carlos Rotundo Santos igualmente por el mismo plazo, el mismo que se contará ubicado y capturado que sea el mismo. Esposado, Manuel Facundo Chinguel fue llevado a la cárcel y los peruanos fueron testigos en 180 audiencias televisadas del presunto negociado de conmutaciones a cambio de sobornos en el caso que fue bautizado como narcoindultos. El recluso Lorenzo Toledo Leiva es uno de los que la justicia determinó que sí pagó para obtener una conmutación presidencial. Tras tener el indispensable informe favorable de la comisión que presidió Chinguel, este le dijo: "La pelota está en tu cancha", se refería a que tenían que hacer llegar la ejecutoria suprema de su condena para que prosperara este trámite de conmutación. Esta frase se refería al condicionamiento funcional. Después de esta frase, Toledo Leiva envió a su hermana con un sobre para Chinguel. Está probado con la declaración de la señora Zamora Leiva que el día 30 de marzo de 2009 esta concurrió a la sede de la comisión y luego de su infructuosa intención de entrevistarse con el acusado Facundo Chinguel, le dejó con la servidora Cecilia Mayor Gálvez la suma de 1.000 soles dentro de un sobre. Pero no fue el único caso que la justicia lo consideró responsable a Chinguel. Otro de los casos fue el del narcotraficante checo Eugen Sorgo, quien pagó $17.000 y recibió una reducción de pena de 9 años de su condena total y logró ser excarcelado. Lo que se probó es que había un sujeto llamado Marco Gálvez Tello que había estado pidiendo dinero en nombre de Facundo Chinguel. Ningún monto vinculaba a Miguel Facundo Chinguel, alguna persona cercana a él, alguien de su entorno o algún familiar de él.
El inicial testimonio de Ricardo Butrón dos Santos, conocido como Brasil, asegurando que Facundo Chinguel encabezó una mafia para la conmutación de penas y que fue testigo al menos de la entrega de $15.000 a Chinguel en Piura para la conmutación de pena de 2 narcotraficantes colombianos, hizo que se investigara una veintena de conmutaciones de ex reos, pero las rectificaciones de sus iniciales acusaciones desde la clandestinidad por parte de Brasil provocó que este caso tuviera un nuevo escenario. Demostramos que Brasil o Ricardo Butrón dos Santos había tenido varias versiones. Expusimos en el juicio oral las distintas versiones que tenía. Entonces Brasil primero afirmaba y el propio Brasil luego negaba. Brasil señalaba algo y luego se desdecía. Demostramos que ese testimonio era contradictorio. Jamás me encontré con él, jamás me dio un dinero alguno, jamás. El juez Guillermo Guamán integró con los magistrados Edgar Medina Salas como director de debates y María Eugenia Guillén Ledesma el tribunal que juzgó a Chinguel y a otros 13 involucrados en este caso. Se llegó a demostrar, no en todos los casos, ¿no?, pero sí se llegó a determinar la responsabilidad de casi la mayoría de personas imputadas. El 14 de diciembre de 2015, el Juzgado Penal Nacional dictó sentencia. Condenando al acusado Miguel Facundo Chinguel, cuyas calidades personales se expondrán en sentencia integral, como autor de la comisión de los siguientes delitos. Primero, contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio previsto y penado en el tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal en agravio del Estado, por los hechos referidos a los trámites de conmutación de los internos Euriel Sorgo y Lorenzo Pérez Toledo Leiva. Y segundo, contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad. Y como tal, le imponemos 13 años y 8 meses de pena privativa de libertad, correspondiendo 9 años por el delito de cohecho pasivo propio y 4 años y 8 meses por el delito de asociación ilícita para delinquir. Chinguel fue condenado por los casos de Eugen Sorgo y otros 2 reclusos. No obstante, en otros 21 de los casos de conmutaciones irregulares denunciadas, fue absuelto por falta de pruebas. Un año después, la Sala Penal de Apelaciones ratificó la condena por corrupción, es decir, por el cobro de coimas a cambio de reducir la condena de internos, pero en cambio absolvió a Facundo Chinguel y a los demás investigados del delito de asociación ilícita, lo que implicó que se reduzca la sentencia final de 13 a 9 años de cárcel. Determinaron que él no era líder de ninguna organización criminal, que no existía ninguna mafia y que de los 22 casos que se le había imputado, que supuestamente cobró, solo se le condenen 2. Para el juez Guillermo Guamán, el caso narcoindultos dejó vacíos que no le correspondía llenar al Poder Judicial, como escuchar en sede judicial al expresidente Alan García. Surgía la duda, ¿no?, que debía ser esclarecido algunos hechos por parte de él en su condición de presidente de la República al momento de los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público tampoco ni ninguna de las otras partes lo ofreció como testigo, ¿no?, razón por la cual nosotros como jueces no podemos suplir en este caso a las partes. El que nosotros lo hubiésemos hecho hubiese significado de alguna manera el perder nuestra autonomía, nuestra imparcialidad y ser cuestionados por ellos. También el no poder juzgar a personajes como Ricardo Butrón dos Santos, alias Brasil, el reclutador en la cárcel de los presos que buscaban corromper para ser excarcelados. El señor nunca se puso a juicio, nunca se presentó. Tal es así que se emitieron las órdenes de ubicación y captura, las llamadas requisitorias, ¿no? Tengo entendido que hasta la fecha no ha sido capturado. La policía en alguna oportunidad informó que lo tenían ubicado en la zona limítrofe de Brasil con Perú. El 22 de julio del año 2022, Facundo Chinguel recobró su libertad. Podría haber salido libre antes del 2022 siempre que él hubiese aceptado los 2 casos que se les condenó. Él nunca aceptó
Él tenía las dos opciones, o salir por la ventana antes, pero arrepintiéndose y aceptando un delito que no cometió, o esperar hasta más del cumplimiento de la pena para salir. Él salió por la puerta, no por la ventana. Más allá de la condena efectiva, los jueces hicieron ver que el caso narcoindultos afectó severamente un aspecto moral en nuestra sociedad. Que el derecho de petición de algunos de sus integrantes se ve subordinado a intereses subalternos de los funcionarios y servidores de la administración pública. Y en segundo lugar, a la población penitenciaria misma, que no por estar privada de su derecho de libertad ha perdido el ejercicio de sus demás derechos fundamentales. Ninguna sociedad puede avanzar si aquellos que tienen la función de servir se sirven de ella, que creen que aprovecharse de los que cometieron un error justifica su actuar. Aquellos que no comprenden que actuar mal siempre tendrá un doloroso precio.